Fans de Marco Antonio Solís, prepárense para lo que van a escuchar. El hombre que tocó nuestros corazones con Si no te hubiera sido y La Venia Bendita está viviendo algo que nadie esperaba. Y hoy, por primera vez, se revelará la verdad. Su esposa rompió el silencio. Sus lágrimas dijeron todo lo que las palabras no podían. El mundo de la música está en shock. Los fans están preocupados. Y tú estás a punto de descubrir por qué. ¿Qué está pasando realmente con el Buki? ¿Por qué decidió hablar ahora, después de tanto tiempo en silencio? ¿Qué significan esas lágrimas frente a las cámaras? ¿Por qué los fans más antiguos dicen que algo cambió en sus últimas presentaciones? Y la pregunta que nadie quiere hacer, ¿acaso el Marco Antonio Solís que conocemos todavía existe? En este video, lo sabrás todo. Pero antes, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like para no perderte ninguna noticia importante sobre tus artistas favoritos. Ahora sí, vamos con lo que importa. En un pequeño pueblo de Michoacán, Ario de Rosales, nació Marco Antonio Solís el 29 de diciembre de 1959. Era el quinto de 7 hijos de Elena Sosa y Antonio Solís, una familia campesina que vivía con lo justo. La vida no era fácil, la casa era sencilla, y muchas veces faltaba dinero para lo básico. Marco creció entre el trabajo duro del campo y las historias que sus padres contaban al caer la noche. Pero algo en él brillaba desde pequeño, la música. Su padre, Antonio, tocaba la guitarra en reuniones familiares, y su madre, Elena, cantaba con una voz suave que calmaba a todos. Marco, con apenas 6 años, ya imitaba a su padre, rasgueando una guitarra vieja que apenas podía sostener. Sus hermanos reían, pero sus padres veían algo especial. Elena siempre decía que su hijo tenía un don, una conexión espiritual con las notas que parecía venir de otro mundo. En la iglesia del pueblo, Marco cantaba en el coro, y su voz clara emocionaba a los vecinos. A los 12 años, Marco escribió su primera canción. Era una melodía simple sobre el amor que sentía por su tierra, con versos que hablaban de los ríos y los cerros de Michoacán. No tenía formación musical, pero sus dedos encontraban las notas en la guitarra como por instinto. Los vecinos lo llamaban el pajarillo de la montaña, porque su voz parecía volar libre. Marco soñaba con cantar para más gente, pero la pobreza de su familia lo obligaba a trabajar. De día, ayudaba en el campo o repartía medicinas para una farmacia local. De noche, practicaba sin descanso. Esa mezcla de esfuerzo y talento marcó su infancia. La música no era solo un pasatiempo, sino una forma de escapar de las dificultades y expresar lo que llevaba dentro. Sus padres lo apoyaban, aunque temían que sus sueños fueran demasiado grandes para un niño de un pueblo pequeño. Una noche, mientras tocaba bajo las estrellas, Marco le prometió a su madre que su música llegaría lejos. Elena, con lágrimas en los ojos, le dijo que nunca dejara de creer. Ario de Rosales era su hogar, pero también su primer escenario. Las ferias locales y las fiestas patronales fueron testigos de sus primeras presentaciones, donde cantaba con una pasión que sorprendía a todos. Nadie imaginaba que ese niño humilde se convertiría en una leyenda. Pero el camino apenas comenzaba, y un encuentro con su primo Joel cambiaría todo. En 1972, Marco Antonio, con apenas 12 años, se unió a su primo Joel Solís para formar un dúo musical, Los Hermanitos Solís. Los dos compartían el amor por la música y un sueño grande, llevar sus canciones más allá de Ario de Rosales. Al principio, tocaban en las calles y en pequeñas fiestas, con una guitarra vieja y mucha ilusión. Su música era sencilla, pero tenía algo especial, letras románticas que llegaban al corazón. El dúo pronto quiso ser algo más. Cambiaron su nombre a Los Soles Tarascos y, luego, a Los Bukis, un nombre que venía de la palabra buki, que significa niño en la lengua yaqui. En 1972, lograron aparecer en el programa de televisión Siempre en Domingo, un momento que los hizo soñar en grande. Aunque no tenían experiencia, su talento llamó la atención. 2 años después, firmaron con Discos Melody, una disquera que creyó en ellos. Las primeras grabaciones fueron un desafío. El estudio era precario, y los equipos, limitados. Marco y Joel grabaron su primer disco, Jugando con las Estrellas, en 1973, con canciones compuestas por Marco. A pesar de las dificultades,
Su música empezó a sonar en las radios locales. Marco, con solo 14 años, ya mostraba su genio como compositor, escribiendo letras que hablaban de amor y desamor con una madurez sorprendente. Los Bukis comenzaron a presentarse en ferias y eventos en Michoacán. Eran tiempos de viajar en autobuses incómodos y dormir poco, pero cada aplauso valía la pena. Marco, con su voz única, se convirtió en el alma del grupo. Su estilo romántico, mezclado con ritmos gruperos, conectaba con la gente. Canciones como Falso Amor, lanzada en 1975, marcaron el inicio de su éxito. Ese tema, escrito por Marco, se volvió un himno que los llevó a escenarios más grandes. El grupo creció, sumando nuevos músicos y perfeccionando su sonido. Marco no solo cantaba, también tocaba la guitarra, los teclados y los timbales, demostrando su versatilidad. Pero el éxito no llegaba sin sacrificios. Las giras eran agotadoras, y la familia de Marco extrañaba su presencia. Él sabía que cada paso lo acercaba a su sueño, pero también sentía el peso de dejar atrás su hogar. Una noche, después de un concierto, miró al cielo y pensó en su madre. ¿Qué vendría después para los Bukis? El año 1975 marcó un antes y un después para Marco Antonio Solís y los Bukis. Su canción Falso Amor se convirtió en un éxito rotundo, sonando sin parar en las radios de México. La voz de Marco, cargada de sentimiento, y sus letras sinceras sobre el desamor tocaron el alma de miles. La gente cantaba sus versos en las calles, y los conciertos comenzaron a llenarse. Los Bukis ya no eran solo un grupo local, estaban en camino a ser una sensación nacional. Pero fue en 1987 cuando los Bukis alcanzaron otro nivel con Tu Cárcel. Esta canción, escrita por Marco, se volvió un himno. Hablaba de un amor que atrapa, pero también lastima, y su melodía pegajosa se grabó en el corazón del público. En los mercados, en las fiestas, en los autobuses, todos tarareaban Tú te vas y no volverás. Los fans lloraban en los conciertos, conectados emocionalmente con Marco, quien parecía cantarles directamente a ellos. Su capacidad para transformar el dolor en música era única. Esa conexión con el público lo convirtió en un ídolo. Las mujeres lo adoraban, y los hombres veían en él a un amigo que entendía sus penas. Pero la fama trajo rumores. La prensa comenzó a hablar de su vida personal, especulando sobre romances y conflictos familiares. Marco, reservado por naturaleza, evitaba los escándalos, pero las historias no paraban. Algunos decían que su matrimonio con Beatriz Adriana, su primera esposa, tenía problemas. Él se limitaba a sonreír y seguir cantando. En medio del éxito, llegaron ofertas de grandes disqueras. Querían que los Bukis cambiaran su estilo, que añadieran ritmos más comerciales o letras en inglés para conquistar el mercado estadounidense. Marco se negó rotundamente. Sabía que su música era auténtica, y no estaba dispuesto a traicionar sus raíces. Si no canto lo que siento, no soy yo, decía. Esa decisión fortaleció su imagen como un artista genuino, pero también creó tensiones con algunos productores. El estrellato era un sueño cumplido, pero no todo era perfecto. Marco empezaba a sentir la presión de la fama, las giras interminables y los rumores. En un concierto en Guadalajara, mientras miles coreaban Tu Cárcel, miró al público y se preguntó cuánto más podría dar. Algo grande estaba por venir, pero también un nuevo desafío. La década de los 80 fue el momento más brillante para los Bukis. Canciones como Y ahora te vas, Mi fantasía y Acepto mi derrota se convirtieron en clásicos. Cada disco que lanzaban era un éxito, y las radios no dejaban de tocarlos. Marco Antonio Solís, ahora en sus 20s, escribía con una profundidad que sorprendía. Sus letras hablaban de amor, pérdida y esperanza, resonando con millones en México y más allá. Las giras internacionales comenzaron. Los Bukis llenaban estadios en Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. En Los Ángeles, donde la comunidad mexicana los recibía como héroes, los conciertos eran una fiesta. Marco, siempre humilde, agradecía al público con una sonrisa. Pero detrás del escenario, las cosas no eran tan fáciles. Las tensiones dentro del grupo crecían. Algunos miembros querían más control creativo, mientras Marco seguía siendo el líder natural. Las discusiones se volvían frecuentes.
los rumores también aumentaban. La prensa hablaba de supuestas traiciones entre los músicos y problemas con contratos. Decían que algunas disqueras no pagaban lo acordado, y los abogados empezaban a aparecer. Marco, quien siempre había sido el alma del grupo, intentaba mantener la calma, pero el estrés era evidente. Sus amigos cercanos notaban que ya no sonreía tanto fuera del escenario. El agotamiento emocional comenzaba a pesar. Las giras eran agotadoras, con meses lejos de casa. Marco extrañaba a su familia, especialmente a sus hijas. Aunque su matrimonio con Beatriz Adriana había terminado, él seguía siendo un padre dedicado. En una noche tranquila en un hotel, escribió una carta a sus hijas, prometiéndoles que pronto estaría más presente. Pero los compromisos no paraban. A pesar de todo, los Bookies seguían brillando. En 1989, ganaron un premio Billboard, un reconocimiento a su impacto en la música latina. Marco, al recibir el premio, habló de su amor por México y su gente. Pero en su interior, sentía que algo faltaba. El éxito era inmenso, pero también una carga. Mientras el público pedía más, él se preguntaba cuánto tiempo podría seguir así. En 1996, una noticia sacudió al mundo de la música latina. Marco Antonio Solís anunció que dejaba los Bookies. La decisión fue como un trueno para los fans, que no podían imaginar al grupo sin su voz y su alma. Los Bookies llevaban más de 2 décadas siendo un símbolo de la música romántica, y la separación parecía imposible. Los conciertos seguían llenándose, y sus discos aún dominaban las listas. Pero Marco, con 36 años, sentía que era hora de seguir otro camino. La reacción del público fue una mezcla de tristeza y enojo. En las radios y los programas de televisión, los fans lloraban la noticia. Algunos pedían que Marco reconsiderara, mientras otros lo acusaban de traicionar al grupo. La prensa no se quedó atrás. Los titulares hablaban de el fin de una era y especulaban sin parar. ¿Por qué se separaban? Algunos decían que había peleas internas, otros apuntaban a problemas financieros o al cansancio de Marco. Incluso surgieron rumores de que quería dejar la música para siempre. Él, como siempre, guardó silencio. Las verdaderas razones nunca se aclararon del todo. Cercanos a Marco decían que buscaba libertad creativa, que quería explorar nuevos sonidos sin las limitaciones de un grupo. Otros creían que el peso de la fama y las giras interminables lo habían agotado. Lo cierto es que Marco no se despidió con rencor. En su última presentación con los Bookies, en un estadio lleno en Ciudad de México, agradeció a sus compañeros y al público con lágrimas en los ojos. Ese mismo año, lanzó su primer álbum como solista, En pleno vuelo. El disco fue un éxito inmediato, con canciones que mostraban una faceta más íntima y madura. Temas como Que te aproveche sorprendieron por su frescura, pero mantenían la esencia romántica que lo definía. Los críticos aplaudieron su valentía, y los fans, poco a poco, aceptaron esta nueva etapa. Marco no solo cambió su música, también cambió él. Empezó a hablar más de sus creencias, de la fe y de la búsqueda de paz interior. La separación marcó el inicio de una transformación. Pero mientras los reflectores lo seguían, las preguntas no paraban. ¿Qué seguía para Marco? ¿Podría brillar sin los Bookies? La carrera solista de Marco Antonio Solís despegó con fuerza. En 1999, lanzó Recuerdos, Tristeza y Soledad, una canción que se convirtió en un himno para los corazones rotos. Su voz, más profunda y emotiva que nunca, llegaba directo al alma. Cada disco que sacaba, como Trozos de mi alma en 1999, era un éxito. Marco no solo seguía siendo relevante, se estaba convirtiendo en una leyenda viva. Pero algo en él estaba cambiando. Su imagen dejó atrás el estilo grupero de los Bookies. Ahora usaba ropa más sencilla, y su cabello largo se volvió su sello. En entrevistas, hablaba de espiritualidad, de la importancia de la familia y de encontrar un propósito más allá de la fama. Decía que la música era su forma de conectarse con Dios y con la gente. Este discurso tocó a muchos fans, pero también generó críticas. Algunos lo acusaban de volverse demasiado místico. Marco también abrió las puertas a colaboraciones. Trabajó con artistas como Joan Sebastián y Rocío Dúrcal, mostrando su versatilidad.
Canciones como Si no te hubiera sido, versionada por otros, se volvieron clásicos. Pero no todo era éxito. En 2001, los rumores sobre su salud mental crecieron. La prensa hablaba de un posible colapso nervioso, alimentado por su divorcio de Beatriz Adriana y la presión de la fama. Algunos decían que Marco estaba al borde de la depresión. En 2003, sorprendió a todos al anunciar un retiro temporal. Se alejó de los escenarios y se refugió en su casa en Michoacán. Durante meses, casi no se supo de él. Sus fans temían que no volviera, y los rumores se dispararon. ¿Estaba enfermo? ¿Había perdido la pasión por la música? En realidad, Marco estaba buscando sanar. Pasaba tiempo con sus hijas y con Christy Solís, su nueva pareja, quien se convirtió en su apoyo incondicional. Cuando regresó, en 2004, lo hizo con más fuerza. Su música seguía siendo un refugio para millones, pero él ya no era el mismo. Algo profundo había cambiado, y el mundo lo notaba. ¿Qué nuevos retos le esperaban? La fama de Marco Antonio Solís siempre estuvo acompañada de rumores, pero en los 2000 las controversias se intensificaron. Una de las más graves llegó en 2005, cuando exintegrantes de los Bukis lo acusaron de apropiarse de derechos autorales. Alegaban que Marco, como principal compositor, se quedó con la mayor parte de las regalías de canciones que, según ellos, eran un esfuerzo colectivo. La prensa avivó el escándalo, pero Marco respondió con calma, diciendo que siempre respetó los acuerdos legales. El caso nunca llegó a los tribunales, pero dejó una sombra sobre su legado. En 2008, otro rumor sacudió su imagen. Revistas de espectáculos publicaron historias sobre un supuesto romance extramarital con una joven cantante. Las fotos borrosas y testimonios anónimos alimentaron la especulación, poniendo en duda su matrimonio con Christy Solís. Marco negó todo, asegurando que su familia era su prioridad. Aunque el escándalo se desvaneció, algunos fans comenzaron a cuestionar su vida personal. En 2013, una nueva controversia explotó. Una mujer afirmó que Marco era el padre de su hijo, nacido en los años 80, y que nunca lo reconoció. La noticia causó revuelo, pero Marco, a través de un comunicado, desmintió la historia y pidió respeto para su familia. Las pruebas de ADN nunca se hicieron públicas, y el tema quedó en el aire. Sin embargo, estas acusaciones alimentaron debates sobre su pasado. Otro punto de crítica fue su discurso espiritual. En la década de 2010, Marco hablaba abiertamente de fe y meditación, pero algunos lo acusaban de comercializar la espiritualidad. Decían que usaba estos temas para vender discos o llenar conciertos. En redes sociales, también surgieron teorías conspirativas sobre mensajes subliminares en sus canciones, sugiriendo que escondían significados ocultos. Marco se limitó a reírse de estas ideas, diciendo que su única intención era transmitir amor. Las controversias no apagaron su brillo, pero sí mostraron el costo de la fama. Marco seguía llenando estadios, pero cada titular era un recordatorio de que el éxito tenía un precio. ¿Cómo manejaría lo que venía? En 1993, Marco Antonio Solís encontró un refugio al casarse con Christy Solís, una mujer que trajo calma a su vida agitada. Conocida como Christian Lemus antes del matrimonio, Christy era una modelo y cantante que entendía el mundo de la fama. Su boda, sencilla pero llena de amor, marcó el inicio de una etapa de estabilidad emocional para Marco. Después de un divorcio difícil con Beatriz Adriana, Christy se convirtió en su apoyo incondicional. La pareja tuvo 2 hijas, Allison, nacida en 1996, y Marle, en 2000. Marco, quien ya era padre de 2 hijas de su primer matrimonio, abrazó la paternidad con devoción. En entrevistas, hablaba de cómo sus hijas le daban un propósito más allá de la música. Las fotos familiares, con Marco jugando con Allison y Marle, mostraban un lado tierno que contrastaba con su imagen de estrella. Pero el matrimonio no estuvo exento de crisis. En 2008, los rumores de infidelidad pusieron presión sobre la pareja. Aunque Marco y Christy enfrentaron las especulaciones juntos, amigos cercanos decían que hubo momentos de tensión. La comunicación y la fe fueron clave para superar las dificultades. Christy, una mujer reservada, nunca habló públicamente de estos problemas, pero su presencia constante en los conciertos de Marco mostraba su compromiso. La espiritualidad jugó un papel central en su relación.
Ambos compartían creencias profundas, asistiendo a retiros y practicando meditación. Marco decía que Christy lo ayudó a encontrar paz en los momentos más oscuros. Juntos, construyeron un hogar donde la música y la fe se entrelazaban. Sin embargo, la vida pública seguía siendo un desafío. En 2015, durante una gira agotadora, Marco confesó a Christy que a veces sentía que perdía el rumbo. La familia Solís parecía sólida, pero nadie podía prever lo que el destino les depararía. Mientras Marco se preparaba para nuevos proyectos, algo inesperado estaba a punto de cambiarlo todo. En 2015, los fans de Marco Antonio Solís comenzaron a notar algo extraño. Varios conciertos programados en México y Estados Unidos fueron cancelados sin explicación. Los comunicados oficiales hablaban de motivos personales, pero la falta de detalles desató rumores. Algunos decían que Marco estaba agotado, otros, que enfrentaba problemas de salud. En las redes sociales, los seguidores expresaban preocupación, mientras la prensa especulaba sin descanso. Marco, siempre reservado, no dio declaraciones. Un año después, en 2016, decidió tomarse un descanso prolongado. Se refugió en una casa familiar en Michoacán, lejos de los reflectores. Allí, pasaba los días escribiendo, meditando y rodeado de naturaleza. Sus apariciones públicas eran casi nulas, y las pocas fotos que circulaban lo mostraban más delgado y con un semblante serio. Sus hijas, Allison y Marle, lo visitaban con frecuencia, pero Christy Solís, su esposa, era quien más lo acompañaba. Los rumores crecían. ¿Estaba Marco enfermo? ¿Había perdido la pasión por la música? En 2019, volvió brevemente a los escenarios, pero sus presentaciones preocuparon a muchos. Durante un concierto en Guadalajara, parecía cansado, y su voz no tenía la fuerza de antes. Algunos fans notaron que olvidó parte de una letra, algo inusual para él. Aunque terminó el show con una sonrisa, las redes se llenaron de comentarios. La prensa hablaba de un posible declive, y los rumores sobre su salud se intensificaron. Se decía que padecía una enfermedad crónica, aunque nadie podía confirmarlo. Otro signo de cambio fue la venta de varias propiedades. Entre 2018 y 2020, Marco puso a la venta su casa en Los Ángeles y un rancho en México. Además, empezó a delegar responsabilidades de su carrera a su equipo, algo que antes controlaba personalmente. Sus amigos cercanos decían que buscaba simplificar su vida, pero otros veían estas decisiones como una señal de que algo no estaba bien. Marco seguía siendo una estrella, pero su luz parecía desvanecerse. Mientras los fans esperaban respuestas, una pregunta flotaba en el aire: ¿qué estaba pasando con Marco Antonio Solís? En 2021, Christy Solís rompió su silencio en una entrevista que conmovió al mundo. El programa de televisión mexicano Ventaneando la recibió para hablar sobre su vida con Marco. Al principio, Christy se mostró serena, pero cuando le preguntaron sobre los últimos años de su esposo, no pudo contener las lágrimas. Con la voz entrecortada, reveló que Marco había enfrentado momentos muy difíciles, tanto física como emocionalmente. Es un hombre fuerte, pero también humano, dijo, mientras el estudio guardaba silencio. Christy no dio detalles específicos sobre la salud de Marco, pero habló de su fragilidad. Contó que él había luchado en privado, siempre tratando de proteger a su familia de la presión mediática. Marco siempre quiso dar lo mejor a sus fans, pero a veces no podía más, confesó. Sus palabras, llenas de amor y dolor, tocaron a los televidentes. Por primera vez, el público vio el lado vulnerable de una pareja que parecía inquebrantable. El impacto fue inmediato. En redes sociales, hashtags como Fuerza Marco se volvieron tendencia. Los fans compartían mensajes de apoyo, mientras otros exigían respeto para la privacidad de la familia. La prensa, sin embargo, no dejó pasar la oportunidad. Algunos titulares sensacionalistas hablaban de una enfermedad terminal, aunque no había pruebas. Otros elogiaban a Christy por su valentía al hablar con tanta sinceridad. La entrevista marcó un antes y un después. Los rumores sobre Marco ya no eran solo especulaciones, había una verdad detrás de su retiro. Christy terminó la entrevista con una promesa: Marco sigue aquí, luchando. Pero nadie podía imaginar lo que vendría después. La historia de Marco Antonio Solís estaba lejos de terminar,
y un nuevo capítulo estaba por escribirse. La música de Marco Antonio Solís trascendió fronteras y generaciones, convirtiéndose en un pilar de la cultura latina. Desde los años 70, sus canciones han sido la banda sonora de millones de vidas, no solo en México, sino en toda América Latina, Estados Unidos y más allá. Temas como Si no te hubiera sido o Tu cárcel se cantan en bodas, fiestas y momentos de nostalgia, uniendo a personas de diferentes países y edades. Su estilo romántico, con raíces en la música grupera, llevó los sentimientos del pueblo mexicano al escenario mundial. Marco inspiró a incontables artistas. Figuras como Alejandro Fernández, Luis Miguel y hasta bandas modernas como Maná han reconocido su influencia. Sus letras, que hablan de amor, dolor y esperanza, enseñaron a nuevas generaciones cómo contar historias a través de la música. En 2010, la Academia Latina de la Grabación le otorgó el premio a la excelencia musical, destacando su capacidad para crear un idioma universal del corazón. Sus canciones, simples pero profundas, conectan con cualquiera que haya amado o sufrido. Más allá de los premios, Marco transmitió valores a través de su arte. La humildad, la fe y el amor por la familia están presentes en sus letras y en su vida. Nunca olvidó sus orígenes en Ario de Rosales, y siempre habló de la importancia de mantenerse fiel a uno mismo. En una industria donde muchos cambian por fama, él se negó a seguir modas o a cantar lo que no sentía. Esta autenticidad lo convirtió en un modelo a seguir, pero también en blanco de críticas por no adaptarse a los tiempos. En entrevistas, Marco reflexionaba sobre la música como un puente entre almas. Decía que su mayor orgullo era saber que sus canciones ayudaban a la gente a sanar, a recordar o a soñar. La música no muere, afirmó en 2020, durante un concierto virtual. Esa frase resonó cuando los rumores sobre su salud crecieron. Sus fans entendieron que, aunque Marco enfrentara dificultades, su legado perduraría. Cada nota, cada verso, seguía vivo en los corazones de millones. La industria musical cambió con los años, pero Marco se mantuvo como un faro de constancia. Mientras nuevos géneros como el reggaetón dominaban, sus baladas seguían llenando estadios. Su música no competía con las tendencias, existía en un espacio propio, atemporal. En 2023, un homenaje en el Festival de Viña del Mar reunió a artistas de todo el mundo para cantar sus canciones, prueba de su impacto global. El camino de Marco no estaba libre de sombras. Las controversias, los retos personales y las preguntas sin respuesta formaban parte de su historia. Pero su legado era más grande que cualquier titular. Mientras los fans esperaban noticias, una certeza los unía: la música de Marco Antonio Solís seguiría sonando, como un eco eterno, mucho después de su tiempo. ¿Y entonces, qué opinas de esta historia? Ahora que saben la verdad sobre lo que está pasando con Marco Antonio Solís, dejen su comentario contando qué piensan de todo esto. ¿Ya habían notado esos cambios en sus presentaciones? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención de esta historia? Como fan, ¿esperabas esta revelación o te tomó completamente por sorpresa? Y cuéntanos también, ¿cuál es la canción de Marco Antonio Solís que más marca tu vida? ¿Esa que siempre te emociona cuando suena? Queremos conocer tu opinión porque ustedes, los verdaderos fans, son quienes mejor conocen al artista. Sus experiencias y percepciones ayudan a otros fans a entender mejor lo que está ocurriendo. Si te gustó el video y quieres seguir al tanto de las novedades sobre Marco Antonio Solís y otros grandes de la música latina, deja tu like y suscríbete al canal. Así no te perderás ninguna actualización importante. Hasta el próximo video y gracias por estar aquí con nosotros.